estuvo impulsado por el presidente Alberto Fernández y la Cámara ha aprobado todo ello, pero sin embargo el pueblo ha salido a protestar en gran mayoría. ¿Para qué? Porque no está de acuerdo que se legalice el aborto, pero sin embargo contra todo ello la Cámara de Diputados, impulsado por el presidente Alberto Fernández, ha aprobado la legalización del aborto. Y ahora todavía hay instituciones que se están pronunciando. ¿Para qué? Con el propósito de anular y traer abajo toda esta ley que prácticamente no está de acuerdo por las grandes mayorías, y esto ha polarizado debido a los últimos acontecimientos y las marchas que hemos visto en las calles de Argentina. Y para ello ya estamos en contacto vía teléfono en Argentina con José María Barrientos, quien es representante de una obra social que se denomina Colpins allá en Argentina. ¿Cómo estás, José María? Buenas tardes. Tu saludo para todos los televidentes del Perú y de Hágase Justicia por Telestar Canal 3. Buenas tardes, señor Wilson. Buenas tardes a todo el staff de Hágase Justicia y a la República Hermana del Perú. Bueno, la introducción hemos tratado pues sobre que ustedes allá en Argentina no están de acuerdo con la legalización o la despenalización del aborto, teniendo en cuenta de que esto ha sido promovido pues por el presidente Fernández, en la cual ha puesto en la Cámara y se ha aprobado. ¿Cómo va este tema ahí en Argentina? Cuéntame, José María. Bueno, hoy la ley del aborto justamente fue aprobada bajo la ley número 27.610, que establece que el aborto inducido es legal y gratuito. Este es un bache moral en la sociedad, es un traspiés que ha tenido nuestras leyes, porque ya existía desde el año 1921 una ley que prevía que el aborto fuera posible en el Así que en ese aspecto era algo que ya estaba previsto, pero no obstante hay una gran controversia porque es contradictorio. La ley del aborto que hoy se establece en la Argentina se viene procesando hace 14 años, desde el año 2006, con el mismo gobierno que hoy en día está. Esta ley es un poco una contradicción, porque por un lado han promovido que la gente tuviera hijos para poder llenar una cartera asistencial, y por el otro lado libera la posibilidad del aborto. Es completamente contradictorio. El incentivo a la natalidad por un lado y la controversia del aborto. Como dije antes, los hijos completan una cartera subsidiaria. Acá hay un problema de educación. Nosotros en Argentina prácticamente se ha disminuido, y en algunos casos falta, el gabinete psicopedagógico en las escuelas, que antiguamente sí estaban, y que comienzan con la formación infantil. Como todos sabemos, lo que se aprende en la primera infancia es lo que queda fijado para el resto de nuestras vidas. La pregunta general sería, José María, ¿cuál es el propósito de legalizar el aborto allí en Argentina y a quién favorece? Esa es la pregunta. ¿Qué crees tú respecto a todo ello? Para mí es netamente una libertad que se da para distraer otras cuestiones sociales. Por ejemplo, este tema sale a relucir en un momento álgido en la Argentina, el que existía el problema de la extinción de dominio y de la ley de fueros. Entonces, para distracción de nuestra sociedad, se pone la ley del aborto para que justamente nos distrayéramos en ese tema, pero no así. También se pone para fijar que el aborto termina siendo un elemento
ante la irresponsabilidad de los jóvenes o del individuo o de las personas en general que no han podido saber llevar una protección anticoncepción. Es claro esto. No ha habido un cuidado, pero como dije antes, proviene de la educación. Si no hacemos un seguimiento fuerte, no podemos controlarlo. En otros países se toma como ejemplo que cada 200 niños hay un psicólogo. Acá no existe ese porcentaje en lo más mínimo, porque de hecho un colegio por ahí tiene 500 alumnos y no hay un gabinete psicopedagógico, así que ya de por sí el rango no está cumplido. Ahora, como dije antes, las asistencias sociales es muy importante. Después sabemos también que hay problemas de base para justificar este tipo de cuestiones, ¿no? El abuso sexual termina siendo un argumento para que uno también sea un abusador sexual. El violador termina siendo un violador. Bueno, esto hay que revertirlo, y eso solamente se revierte con educación. Carecemos de valores familiares, carecemos de infraestructura educacional, no hay redes de apoyo. Bueno, todos estos aspectos tienen mucho que ver, pero también quiero resaltar un aspecto, porque la sociedad por ahí lo tiene en cuenta o no lo puede sobrellevar en su vida personal. Cuando nosotros hacemos, y esto lo hago también en referencia a que, bueno, dentro de la obra Colmena Internacional, como responsable de educación y haber sido asignado en algún momento como inspector general de escuela y teniendo a cargo muchos colegios, he visto una cuestión que me parece importante resaltar. La gente no quiere el aborto, pero sin embargo, en la sociedad se instala. En las estadísticas hay un gran porcentaje en contra y un gran porcentaje a favor. En la encuesta, por ejemplo, de Amnistía Internacional, hay un 57% a favor del aborto y el resto en contra del aborto. Pero ¿qué pasa? Que en puertas para adentro encontramos que la sociedad sigue con una conducta felizmente conservadora con respecto a la familia. La familia de hoy no es la familia de hace 50 años atrás, en la cual ni siquiera se tomaba en cuenta un aborto. Claro. Entonces encontramos una contrariedad. Pero déjeme hacer referencia a este punto. En el quinto mandamiento de no matar, voy a hacer dos relaciones. Fumar es atentar contra el quinto mandamiento. Matar también es un aborto. Y en este punto, el Papa Juan Pablo II decía que en concreto se llama a ejercer esta responsabilidad de libertad un desconcierto auténtico que desobedece la autenticidad y por ende no le da validez a las leyes que autorizan y favorecen al aborto. José María, quiero decirte de que, por ejemplo, hay países que han legalizado el aborto. Últimamente también lo está haciendo México, pero otros países ya lo hicieron. Pero sin embargo, el propósito, según dicen los analistas, era pues disminuir la muerte. Pero sin embargo, no es así. Más bien, la muerte se ha hecho tan libre y se ha incrementado. Entonces, si de eso se trata, ¿cuál sería el propósito entonces pues de que se legalice el aborto? O sea, esa es la situación. ¿De qué manera? ¿Cuál es el beneficio de legalizar el aborto? Ahí está la controversia. Dar la libertad para que tengan la posibilidad de que ante un error puedan, entre comillas, subsanarlo a beneficio propio, sin tener en cuenta quién es el dueño de la vida o sin tener en cuenta las raíces morales, y por otro lado poder atropellar socialmente con un montón de beneficios que tienen los ideales de los gobiernos populistas. Si usted se pone a ver, en muchos países desarrollados sí existe, pero también en muchos más, en países populistas, donde se utiliza como medio de distracción. Como dije recién, lo establecía claramente, no hay ninguna ley humana que pueda
legitimar el aborto o la eutanasia. Ahora en Argentina ya se habla de eutanasia, bueno, es algo gravísimo. Entonces, ¿dónde vamos a ir a parar con esto? José María, usted representa a una labor social de Colpis, entonces es una obra, es una labor que cumples en Argentina a nivel nacional allá, pero también se extiende a nivel internacional. Ahora, en el marco del trabajo, ustedes han presentado tal vez un reclamo, una carta, haciendo ver que esto verdaderamente no están de acuerdo y cuáles serían las consecuencias de que llevaría más adelante esta aprobación de legalizar el aborto. Es como si estaría pues legalizando la eutanasia o la muerte libre, ¿no? Porque de eso se trata, porque con esta situación cualquiera puede abortar y cualquiera puede y quitar, por ejemplo, una vida inocente y se incrementa de una manera desbordante. Entonces, esta labor que usted realiza ya ha puesto alguna evidencia dando a conocer que no están de acuerdo. Sí, por supuesto, nosotros hemos hecho un informe general con las autoridades que corresponden a nivel de educación, porque esto hay que hacerlo de manera organizada. Después se traza el objetivo, digamos, que sería estar en contra de algo que naturalmente nosotros lo tomamos, y ahora lo voy a hacer en la síntesis final, como la formación del individuo, en la cual se ha presentado ante la Santa Sede y viene aceptado, porque bueno, el actual sumo pontífice no está de acuerdo para nada, como ningún otro papa podría estar de acuerdo, pero nosotros como institución de educación y de formación promovemos que una persona debe ser un ciudadano consciente, un padre responsable, un padre de familia, porque ahí está la clave también, el poder decir, hoy carecemos del vínculo familiar, hay diferentes tipos de familias, entonces un buen formador y un buen educador y fundamentalmente también y que tiene mucho que ver un buen trabajador. La persona ocupada no tiene problemas de conducta para desobedecer aquellos instintos naturales que podemos tener. Y con eso cuidado, porque no quiero generar ningún conflicto. No somos desobedientes o tenemos faltas de conducta por nuestros instintos. No, lo que pasa es que no los trabajamos. Hoy, cuanto más ejercemos el practicar las diferentes relaciones, menos credibilidad tenemos en una relación. ¿Se entiende? Si nosotros tenemos muchas relaciones, vamos a creer menos en una relación. Eso mismo de esa misma forma se viste la relación de la pareja. Antes se decía, el hombre empieza por el sexo y termina por el amor, y la mujer empieza por el amor y termina por el sexo. Hoy está parejo eso, pero hay que también hacer una reflexión. Claro. Entonces, en esta reflexión nos encontramos con este examen de conciencia, nos encontramos también con una educación que debemos hacer para nuestros hijos y también pensar en la naturaleza humana. Cuando nosotros fuimos concebidos no sabíamos y fue algo que nosotros tenemos que explicarnos. Bueno, de la misma forma tenemos que ser un instrumento de Dios para poder ser padres, pero no utilizar ese instrumento de concepción como si fuéramos una fábrica donde podemos cerrar y abrir o sacar un producto y tirarlo a la basura. No, eso no es así. Qué bien, José María, verdad que te agradezco esta parte de tu exposición sobre el tema de la legalización del aborto, que está pues en un tema muy complicado, polarizado ahí en Argentina, y posiblemente hay instituciones que se han pronunciado, hay denuncias para que se derogue totalmente esta ley, que no está de acuerdo en la gran mayoría de personas que todavía tienen moral, principios y valores, y particularmente que son conservadores. Te agradezco la participación por estar con nosotros aquí en Hágase Justicia, llevando todos los pormenores de la labor que ustedes vienen realizando. Muchas gracias, José María.
Muchísimas gracias a ustedes y ya hago un llamamiento a los constitucionalistas. Edifiquen bien, a ver si una ley que ya estaba establecida se puede también trabajar. Sabemos que la democracia permite que se pueda cambiar una ley, pero también en este tipo de aspectos se debería hacer un plebiscito para que la gente pudiera tener una participación más directa. Muchísimas gracias. Gracias. Saludo a la República del Perú, como siempre, con los lazos hermanos que siempre tenemos. Gracias, José María. Vamos a